de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a uno que aboga ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El gran mensaje del Nuevo Testamento es el perdón. El gran mensaje del Nuevo Testamento es que el amor de Dios no es un amor cualquiera. Yo les decía en la primera parte que la gran diferencia entre Dios y nosotros es que nosotros podemos amar, pero al mismo tiempo que amar podemos hacer otras cosas diferentes al amor. Dios siempre es amor. Dios es amor y nada más que amor. Dios solo es amor. Pero ese amor que es Dios no es amor pasional, no es amor del deseo de adquirir a alguien para llenarse a sí mismo con la presencia de ese alguien. No es amor de propiedad, no es amor de posesión, no es amor de dominio, sino que el amor de Dios es un amor especial, es un amor de ofrenda, de donación, de desposeimiento. Y ese amor que es de ofrenda, de donación, de desposeimiento, es fundamentalmente un amor capaz de entregar, de regalar lo más grande que se puede regalar. Y eso, por definición, es el perdón. Por lo tanto, la gran noticia del Nuevo Testamento, el gran anuncio del Nuevo Testamento, aquello que Jesucristo vino a contarnos con su vida y con sus palabras, con su entrega, con su pasión, con su muerte y con su resurrección, es que Dios nos ama, pero que nos ama con una calidad de amor, y esa calidad de amor con la que Dios nos ama es lo que llamamos perdón. Por eso, la gran noticia del Nuevo Testamento es el perdón. Eso se dice de diferentes maneras en el material del Nuevo Testamento. A ese amor de Dios que perdona y perdonando transforma el corazón humano, lo llaman los evangelios sinópticos el reino de Dios. Cuando ustedes encuentran en el evangelio la expresión reino de Dios, esa expresión reino de Dios significa Dios Padre misericordioso que nos ama transformando nuestras vidas con el perdón. Los evangelios sinópticos son los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Esa buena noticia del amor de Dios que perdona, para San Pablo es la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Es ese amor de Dios que perdona y que perdonándonos nos transforma de tal manera que nos vuelve a ser para que esencialmente seamos justos. Atrás queda una humanidad vieja, atrás queda un hombre viejo y ese hombre viejo muere y aparece un hombre nuevo y ese hombre nuevo perdonado por el amor de Dios es esencialmente justo. El gran anuncio del Nuevo Testamento en el cuarto evangelio de San Juan es la vida.
Mientras los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas hablan del reino de Dios, San Juan habla de la vida. Y esa hermosa expresión, la vida, significa una nueva vida, una nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida es una manera diferente de vivir, la manera de vivir de Dios, lo que llamamos vida eterna. La gente cree que la vida eterna es la vida que viene después de la muerte, pero no. La vida eterna es una manera de vivir esta vida que se prolonga venciendo la muerte hasta la eternidad. Pero es una manera de vivir que comienza aquí. Es toda la propuesta de la calidad de vida que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere hacernos una transfusión de vida. Arrancar esta vida nuestra amenazada de muerte para darnos una nueva vida que no tenga amenaza de muerte, sino que sea vida, vida, vida y solo vida y nada más que vida. Cuando una parejita lleva a su niño para bautizarlo, lo primero que se hace es unas preguntas por parte del sacerdote para antes del bautismo. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama el niño? Rubén. Y después el sacerdote dice: ¿y qué piden a la iglesia de Dios para Rubén? Y la respuesta que dan los papitos puede ser variada. Piden que entre a la iglesia, piden el bautismo, que es la respuesta que normalmente dan los papitos. Pero entre las respuestas posibles que pueden dar, hay una muy bella: ¿qué piden para Rubén? Y los papás pueden contestar: la vida eterna. Si algún día el hijo de ustedes o la hija de ustedes les pregunta: mamita, papito, ¿ustedes por qué me bautizaron? Ustedes podían darle a ese niño la siguiente respuesta: mira, mi amor, el día que tú naciste, tu mamá y yo, tu papá y yo, te regalamos una vida muy bonita, pero una vida que tiene riesgo de morirse, una vida que tiene riesgo de perderse, por una gripa mal cuidada, por una diarrea, por un accidente, por una caída, por un problema, por 1000 riesgos que hay en la existencia. La vida que tu papá y yo te dimos, la vida que tu mamá y yo te dimos, es una vida que se puede perder. Pero en cambio, por el bautismo te dimos una vida que nunca jamás se puede perder. Es un cambio de calidad de vida, es vida de Dios. Y esa vida de Dios es la transformación de la humanidad del ser humano, una transformación tan grande que es un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento ya no es nacer de la carne y de la sangre, sino que es nacer del Espíritu. El perdón te hace volver a nacer para que ahora sí tengas una vida, una vida que merezca llamarse vida, una vida que sea calidad de vida, una vida verdaderamente vida. El gran anuncio del Nuevo Testamento es el perdón. El perdón que es reino de Dios, el perdón que es justificación, el perdón que es vida nueva, vida hermosamente nueva. San Agustín decía una cosa muy bonita. Decía que Dios había creado al hombre a imagen y semejanza de la Trinidad. La Trinidad, dice San Agustín, es, conoce y ama. La Trinidad es el ser, por definición, es el Padre. La Trinidad conoce. Quien conoce al Padre es el Hijo, y la Trinidad ama, y el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Y Dios hizo al hombre a imagen de la Trinidad. Por eso el hombre es como el Padre, conoce como el Hijo y ama como el Espíritu Santo. El perdón transforma nuestro ser para darnos un ser nuevo, ser como el Padre. El perdón transforma nuestro conocer para que conozcamos como el Hijo.
para que nuestro conocimiento no sea el simple conocimiento de las cosas humanas, sino que sea el conocimiento de la realidad divina. Pero sobre todo, el perdón transforma nuestro amor poquito en amor gigante, transforma nuestro amor que se cansa en amor incansable, transforma nuestro amor de corto plazo en amor eterno, transforma nuestro amor lleno de intereses en amor sin intereses, en amor que se olvida de sí mismo, capaz de desprenderse y capaz de donarse. El perdón transforma nuestro amor en un amor como el Espíritu. ¿Qué es el perdón? El perdón no es una palmada en la espalda y ánimo, tranquilo, seguirla embarrando, porque entonces no habría compromiso de Dios con la criatura para transformarla. Si ustedes se fijan bien, la manera de actuar de Jesús en el Evangelio es una manera de actuar para transformar a la persona y renovarla y volverla un ser humano nuevo. No es una palmadita en la espalda y tranquilo andate, sino que es una acción interior. Es más, Jesús no pudo trabajar con los fariseos porque los fariseos pusieron una muralla para no dejar entrar la acción interior de Jesús, para que Jesús no pudiera penetrar sus corazones. Miren el relato cómo comienza el Evangelio de Marcos. Después de narrar la actividad de Juan el Bautista al comienzo del capítulo 1 y de narrar cortiquiticas las tentaciones, porque en Marcos las tentaciones se narran en una frasecita larga, el Evangelio de Marcos dice lo siguiente: que salió Jesús a predicar y decía: se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo, ya está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en la buena noticia. Y a renglón seguido de ese anuncio: se ha cumplido el tiempo, ya está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en la buena noticia, a renglón seguido empieza a cambiar vidas. Pasa por el lago de Tiberíades y encuentra unos hombres pescando y los transforma y los vuelve discípulos, los hace pescadores de hombres. Ya empezó a cambiar vidas. Entra a la sinagoga de Cafarnaún y encuentra a un endemoniado y lo transforma en un hombre que ya actúa sin la fuerza del demonio dentro de él. Llega a la casa de Pedro y encuentra a la suegra enferma y la transforma y la vuelve no solamente sana, sino servidora. Se encuentra con un leproso que le dice: si quieres puedes limpiarme, y lo transforma y lo vuelve salud. Se encuentra con un paralítico y le perdona los pecados, y para mostrar que le perdona los pecados lo pone a andar. Y se encuentra con un recaudador de impuestos y lo vuelve discípulo. Cambia gente, transforma gente. Esa es la fuerza del perdón. Se ha cumplido el tiempo de la espera de la humanidad. La humanidad lleva mucho tiempo aguardando. El pueblo de Israel llevaba siglos enteros aguardando que Dios se acordara de su pueblo y lo rescatara. Y Jesús llega y dice que ese tiempo de la espera ha terminado. Se ha cumplido el tiempo, ya está cerca el reino de Dios. Pero el reino de Dios es el amor del Padre derramado en nuestros corazones, amor que transforma vidas, amor que transforma interior, amor que transforma esencialmente nuestra humanidad y nos hace humanidad nueva, nos hace discípulos, nos hace sanos, nos hace limpios, nos hace servidores, nos vuelve de recaudadores en apóstoles, nos vuelve nuevos seres humanos que somos como el Padre, conocemos como el Hijo y amamos como el Espíritu Santo. Y para disfrutar de eso solo se necesitan dos cosas: convertirse y creer en el Evangelio. Dicho de otra manera, arrepentirse y creer en el amor de Dios, que son las dos cosas difíciles. Son las dos cosas difíciles porque a uno le cuesta mucho arrepentirse. Quizá en lo que uno más gasta energías
es en intentar hasta el último momento levantar la cabecita, porque el ego, ¿recuerdan que les dije que el ego era una varilla que no lo dejaba a uno agachar la cabeza? En lo que más gasta uno energías es hasta el último momento intentar mantener la dignidad. Por eso a los seres humanos nos cuesta tanto el arrepentimiento. Nos cuesta tanto que incluso cuando nos vamos a arrepentir, nos arrepentimos por los laditos. ¿Cómo así que por los laditos? Ejemplo perfecto. Padre, pues usted sabe, pues uno es hombre, ¿no? Y eso, y los pecados que haya cometido en mi vida y de lo que no me acuerde hoy. Y le dice uno, no has dicho nada. A ver, decí, las palabras no matan. No, padre, es que pues, como con los pelados, cuando llegan los pelados y se confiesan conmigo, yo les mamo mucho gallo, porque Juan Jaime, no, es que pues he hecho cosas feas. ¿Cómo así, hombre? ¿Muecas o qué? No, padre, usted me entiende, cosas sucias, que no te lavas las manos. Padre, actos impuros, no te bañas. Padre, que masturbo. Eso no pasa. ¿Ves que no te salió una ampolla en la boca por decirlo? Pero somos por los laditos. ¿Y saben por qué somos por los laditos? No solo por la vergüenza, es que nos cuesta esto, la arrepentida. Por eso uno va donde el otro y ve de lo de ayer. Pues, si te molestó, no, lo siento, ya, y me voy. Hombre, ¿cómo somos de claros para ofender? ¿Se han dado cuenta que para ofender uno no ahorra palabras? ¿Cómo somos de claros para decir las cosas malucas? ¿Cómo somos de valientes para faltar al respeto, para levantar la mano y golpear a la persona amada? Y después, ¿cómo somos de cobardes para arrepentirnos? Ahí sí se nos atragantan las palabras, ahí sí utilizamos eufemismos, ahí sí por los laditos, ahí sí mientras menos hablemos mejor y mientras menos te mire a la cara mejor. Y acabemos con esto rápido, no, pues que como cuando a uno lo mandaba la mamá a disculparse, que me perdone por lo de ayer. Y salía uno corriendo. El día anterior sí levantó uno la voz y le dijo boba, ridícula, estúpida. Eso sí lo dice uno a la cara y al otro día no. Arrepentirse. Para poder disfrutar del perdón toca arrepentirse. Y voy a aprovechar para decir ya una cosa. No gasten perdones en gente que no se ha arrepentido. El perdón es tan valioso que no se puede gastar pendejamente. Ni siquiera Dios lo gasta pendejamente. Dios es perdón y es perdón absoluto, pero es perdón y es perdón absoluto para el que se arrepiente. El que no arrepiente no puede disfrutar el perdón. Por eso ese cuento chino que sale la gente que le mataron el papá y yo perdono a los que lo mataron. Cuando te pidan perdón, perdonalos, pero si no te han pedido perdón, estás lanzando un perdón a quien no lo ha pedido. Y ese perdón no hace bien, ni siquiera te hace bien a ti todavía. Otra cosa es que no guardes rencor, genial. No le voy a dar al matón 2 triunfos. Primero me mató al papá y después me mató el corazón. No, 2 triunfos no le voy a dar. Yo voy a seguir viviendo y voy a ser bien feliz. Y para eso no voy a guardar ni resentimiento ni rencor, genial. Pero una cosa es eso y otra cosa es que lo perdono. El día que pida perdón, con todo gusto. El perdón, muchachos, necesita arrepentimiento. Y arrepentimiento sincero, no por cumplir. No las palabras típicas de señor que promete que va a cambiar, pero que no ha podido botar el teléfono de la otra y ahí lo tiene anotado. No. Arrepentimiento de corazón. No, yo le prometo a mi hija que no vuelvo a tomar. No. Arrepentimiento de verdad. Con inscripción en el grupo de Alcohólicos Anónimos al que voy a empezar a ir desde mañana. No, perdón, hoy. Arrepentimiento de verdad. Porque si no, perdonen, son palabras. Y queda como aquello de la canción de los años 60. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras.
Palabras, 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 tan solo. Somos muy buenos para las palabras. Y uno promete, mire, yo le juro, voy a cambiar. Mami, yo me pongo las pilas y estudio. No. Arrepentimiento sincero. Para disfrutar el perdón se necesita arrepentimiento. Y segundo, se necesita fe. Creer en la buena noticia. Ay, eso sí que es difícil. A uno le cuesta creer que Dios sea tan bueno. Es lo que más cuesta. ¿Y saben por qué cuesta? Por la imagen que nos hemos hecho de Dios. El peor problema que tenemos para creer en Dios es el concepto que tenemos de Dios. Tanto es así que para poder conocer a Dios hay que romper la imagen que tenemos de Dios, porque Dios es distinto. El Dios verdadero es diferente de lo que pensamos que es Dios. Para el ser humano Dios es justo, y un Dios justo no puede perdonar todo, porque la justicia no perdona. La justicia, por definición, castiga. Miren, ¿cuál es el problema que tenemos? Imagínense ustedes que dentro de 10 años este país haga un proceso de paz al fin con las FARC, con el grupo guerrillero más fuerte de todos, que ha hecho todos los atentados y tal. ¿Ustedes creen que los jefes de las FARC están dispuestos a firmar la paz para ir a la cárcel 40 años? Yo no creo. Me imagino que no. Ellos firmarían la paz quizá para ir al Congreso y participar de la vida política del país. Pero el problema es que desde el punto de vista legal eso no es justo, porque esa gente mató, y mató a sangre fría, y pusieron carros bombas, y asesinaron policías, y hubo secuestrados que murieron en poder de las FARC. ¿Y cómo vamos a permitir que unos tipos que no tuvieron corazón ahora se pongan saco y corbata y vayan a definir el futuro de la nación? La justicia no perdona, la justicia juzga. Y si Dios es justo, no perdona. Si Dios es justo, juzga. Y todos estamos convencidos de que Dios es justo. ¿Ven cómo el concepto que tenemos de Dios es un problema para entender que Dios perdona? Porque vivimos convencidísimos de que Dios es justo. Y un Dios justo juzga, evidente. A mí me enseñaron cuando yo era chiquito lo siguiente, me lo enseñaron con la mejor intención. Yo sé que las pobres profesoras de catequesis que me lo enseñaron lo hicieron con la mejor intención del mundo. Pero me enseñaron lo siguiente, que en el cielo había dos grandes libros. Un libro blanco escrito con letras doradas en las que se anotaban todas las cosas buenas que yo hacía. Y un libro negro escrito con sangre en el que se anotan todos los pecados que yo cometo. Cuando yo muera se van a pesar esos dos libros en una balanza. Si pesa más el libro blanco me voy para el cielo, y si pesa más el libro negro me voy para el infierno. Y si quedan empatados me voy para el purgatorio, porque el limbo ya no existe. Bonita la historia, pero no es verdad. Bonita la historia, sirve de explicación, pero me mete en la cabeza la idea de que Dios me está llevando cuentas de lo que yo estoy haciendo. La mayoría de los seres humanos creemos que si hoy nos encontráramos con Dios, Dios nos sacaría el prontuario. Abril 3 de 1998. Lo que gozaste abriendo las piernas esa noche con tu novio, ¿no? Mayo 5 del mismo año, otra vez. Mayo 6, te quedó gustando. Nosotros estamos convencidos de que Dios tiene un prontuario y de que nos va a pasar factura de todo. Nos vamos a llevar una decepción, porque cuando nos encontremos con Dios, lo único de lo que Dios se acuerda es el amor con el que nos ama, porque Dios es amor y solo amor. El que nunca olvida lo malo que ha hecho, ¿saben quién es? Uno.
¿Y saben por qué no lo olvidamos? Para poder sufrir bastante por culpa de eso. Porque los seres humanos gozamos castigándonos a nosotros mismos. Ay, Dios mío, cuántas personas me ha tocado a mí que llegan y se confiesan de cosas que se han confesado 3, 4, 5, 10 veces. Porque es que uno siente que eso sigue ahí. Porque el ser humano no rompe los lazos con el pasado que le duele, sino que seguimos chapoteando en el pasado que nos duele. Y seguimos pegados de ese pasado que nos duele, atados al pasado que nos duele. Dios es justo. Si es justo, lleva cuentas. Si es justo, juzga. Si es justo, castiga. Y si es justo, condena. Por eso es tan difícil creer en la buena noticia. Y por eso creemos en el Dios justo y en el Dios condenador y en el Dios castigador. Y uno lee la vida en términos de ese Dios. Y si a uno le salen boqueras, o si a uno se le daña el trabajo, o si uno tiene problemas, me pregunto, Dios, ¿por qué me está castigando? ¿Cuántos de nosotros no nos digamos mentiras? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, ¿será que el hecho de que mi niño se me haya muerto es un castigo de Dios? ¿Será que la enfermedad de mi mamá es un castigo de Dios? ¿Será que el trabajo que perdí es un castigo de Dios? ¿Ustedes creen que Dios es un desocupado que nos está mandando problemas todos los días para castigarnos? Dios no castiga. Dios no juzga. Dios no condena. Uno se condena solito, no necesita ayuda. Miren, el ser humano cuando lleva su vida mal llevada vive un infierno. Vive un infierno. Uno no necesita que Dios lo mande a uno al infierno, uno se manda solo. Uno es el que arruina su vida, pudiendo vivir bueno. Nos fascina vivir maluco. A ver, contame, el día en que te casaste para sufrir, ¿no es cierto que no? Te casaste para ser feliz. Y después hicimos el esfuerzo del mundo para destruir eso. ¿Y eso quién lo hizo? Dios. No, eso lo hace uno. Quienes dañamos la convivencia somos nosotros. Quienes no dialogamos somos nosotros. Quienes aprovechamos cualquier cosita y cualquier desaveniencia para armar un problema y pelear por mi ego y mi manera de ver las cosas, imponer lo mío y tal, somos nosotros. ¿Quién fabrica un infiernito en casa? Uno. El muchacho era un muchacho maravilloso. Tenía delante de él una vida que podía haber sido bellísima, con las dificultades normales de la vida de cualquier ser humano. Y un buen día eligió meter droga, y un buen día eligió destruirse, hacerse daño, y hoy en día vive una pesadilla. ¿La mandó Dios? No, se la manda uno solito. Dios no juzga, Dios no condena, Dios no castiga. Dios es amor y nada más que amor. Y lo único que Dios sabe hacer es amar. Lo pueden leer en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para salvar al mundo y darle vida eterna. Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Por eso, para poder disfrutar del perdón se necesitan dos actitudes. La primera, que es muy difícil, porque al ser humano le cuesta mucho reconocer que se equivocó. Y la segunda, y muy importante, creer en que Dios es amor. También para ti Dios es amor. Porque uno a veces lo cree para los demás. A veces a uno le parece muy bien que Dios sí es amor para los demás y que Dios sí es perdón para los demás, porque es que los demás no son tan malaclasudos como uno. Es que mire, Juan Jaime, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe. A mí me pareció muy bien lo que usted dijo en esa conferencia, pero para mí imposible. Es que lo que yo he hecho. Muchos seres humanos solemos pensar así.
Para ti sí, porque es que tú, para ti también, pero para mí, imposible. Para mí imposible. Es que lo que yo soy, es que si usted supiera lo que yo soy, usted se alejaría de mí. También para ti, para todos, sin excepción. La buena noticia del Nuevo Testamento es que Dios es amor y el amor es perdón, y ese perdón ha sido derramado por Dios para todos, sin excepción. Para el asesino y para el ladrón, para la prostituta y el prostituto, para todos, para el que lleva una vida torcida y para el que intentando llevar una vida recta se le chispoteó, para el que comete errores pequeños y para quien comete errores grandes, para quien cuando niño se le rompió la inocencia y para quien rompió la inocencia de un niño, para todos, para todas, para cada corazón, para cada búsqueda. Esa es la buena noticia, esa es la gran noticia, esa es la hermosa noticia. Nosotros tenemos el corazón roto, pero Dios es amor, y amor sin límites, amor sin condiciones, amor que es perdón y siempre es perdón. Amor que es amor y nada más que amor. Así que la imagen que tenés de ese Dios que juzga bien horroroso y que, ay, es que pa' colmo, ustedes se han dado cuenta que la imagen que nos hacemos de Dios Padre es como la de un viejito de barbita blanca, como seriecito él. Jesús sí es como muy querido, de batica blanca, jovencito de barbita, que va por los caminos y tal, pero el Padre sí es como retrecherito, ahí sentado en la sillita, en el tronito, la patica sobre el mundo. Ese es como más de cuidado, ¿no? No. Pues miren, muchachos, cuando quieran imaginarse a Dios nuestro Padre, recuerden que la imagen más fiel de Dios nuestro Padre es Jesucristo. Y por lo tanto, Dios nuestro Padre, si se lo quieren imaginar, imagínenselo tan lleno de amor que es capaz de abrir los brazos en una cruz por ti. Y cuando tú le dices, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Él corre y te dice, sí, claro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dieron cuenta que no le dijo, rece primero 3 Ave Marías y 2 credos? ¿A usted no les parece muy raro eso? ¿No les parece muy impresionante que Jesús no le puso penitencia al crucificado de al lado? Es más, a ninguno, ni a la pecadora arrepentida en casa del fariseo. Vea, parce, hagamos una cosa, váyase para su casa y cuando ajuste un mes sin prostituirse, ahí sí viene y me lava los pies. No, es que Jesús no estudió derecho canónico, era una maravilla. Lo único que había estudiado era el amor del Padre. No pone condiciones, no exige signos de que usted va a cambiar. Garantíceme que no lo va a volver a hacer. Me contaban en estos días una historia dolorosísima. Una niña que en medio de su adolescencia y de las cosas que uno hace en la adolescencia, pues tuvo relaciones con su novio, quedó embarazada. Ya el novio incluso hasta se fue, ya dejó de quererla, y ella, niña valiente, mujer valiente, va adelante, sacando a su hijito adelante, va a tener el niño. Ahora en mayo tendrá su hijo. Niña valiente, niña hermosa. Y cuando ahora en la Semana Santa se va a confesar, el cura le dice que no le puede dar la absolución porque ¿quién le garantiza que no lo va a volver a hacer? Y yo le digo a ese cura, ¿y a vos quién te garantiza, gran pendejo, que no vas a hacer pendejadas hoy mismo? Y vos sí mereces la absolución y la niña no. Es que con esos curas, ¿cómo hacemos para tener creyentes? Con semejantes pastores, ¿para qué lobos? Cuando al fin la niña se arrepiente y confía en el amor de Dios, vos le cerrás la puerta. Dios que todas las puertas las abre y vos cerrándolas. ¿Y saben por qué?
porque casi seguro que para ese hermanito sacerdote Dios es justo. Y qué pena, yo del Dios justo soy ateo. Yo creo en el Dios que es amor. Pero para él Dios debe ser justo. Ay, muchachos, el amor es perdón. Y Dios es amor y Dios es perdón. Y hay que vivir esa alegría, ese gozo. Dios no pone cortapisas ni pone condiciones. Los invito a un pequeño viaje a toda la belleza de lo que es el perdón. Arranquemos ese viaje. Ese viaje es para decir sobre el perdón 5 cositas. Y después de decir esas 5 cositas, les voy a dar la clave para disfrutar de eso. Y después de darles la clave para disfrutar de eso, vamos a terminar con un texto que ustedes se saben, pero yo se los voy a contar de nuevo, para que lo disfruten, para que lo gocen y se vayan con un calorcito en el alma, ya que la noche está muy fría. 5 afirmaciones sobre el perdón. Primera afirmación: nada es más fuerte que el pecado. Lo único que es más fuerte que el pecado es el perdón. El perdón es imposible para el ser humano, porque el perdón es esencialmente un acto divino, algo propio de Dios, algo que únicamente hace Dios. Cuando el hombre perdona, realiza un gesto divino. Eso es tan cierto que cuando tú de corazón perdonas a alguien, en ese momento eres Dios para ese alguien, porque perdonar es un pedacito del cielo en la tierra. Si ustedes le deben a alguien un agradecimiento porque ese alguien les perdonó, no duden en tratar a esa persona que les perdonó con un mimo, con un respeto y con un cariño infinito, porque esa persona realizó con ustedes un acto divino. Se portó como se porta Dios. Lo normal, lo humano es guardar rencor. Lo humano es guardar resentimiento. Lo humano es llevar cuentas. ¿Se han dado cuenta la manera como perdonamos los seres humanos y nos llenamos la bocota para decirlo? Es que yo perdono, pero no olvido. Es decir, no perdono, porque si perdono sin olvidar, te llevo la cuenta, y si te llevo la cuenta, no he perdonado. Lo siento, ¿el perdón es absoluto o no es perdón? Y ese perdón absoluto es típico de Dios, que tiene mala memoria de esas cosas. La memoria de Dios es buena para recordar el amor y es muy mala para recordar el mal. Ustedes me dirán, exagerado. Capítulo 13 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios: el amor no lleva cuentas del mal. No son palabras mías, son de San Pablo. El amor no lleva cuentas del mal. Impresionante. Es decir, Dios no lleva cuentas. Dios no te tiene anotadas las cosas. Dios no se queda recordando, pero usted me la hizo. Ahora en Semana Santa estaba yo confesando a un peladito y me decía: es que me da mucha pena decirle esto. ¿Y por qué te da pena? Porque es que cuando yo le lo diga, usted ya cuando me vea los domingos ya no me va a ver igual, porque va a ver al que le dijo esto. Y yo le dije: tranquilo, hermanito, que yo tengo muy mala memoria, porque lo propio del sacramento de la confesión es la mala memoria. Yo no me puedo acordar. Parte del secreto de confesión es eso. ¿Ustedes creen que cuando uno, ahí viene la señora que lo da a no sé quién? ¿Ustedes creen que eso es así? Uno ni se acuerda. Y la gente lo más de linda empieza: ay, padre, ¿usted se acuerda que yo soy la que no? Yo no me acuerdo. ¿Y saben por qué no me acuerdo? Porque de lo que uno se acuerda es de la bondad de la otra persona.
cuando yo estaba confesando a ese peladito que tenía unos lagrimones hermosos, contándome pues la metida de pata que había tenido, yo lo que veía era la belleza de ese muchacho. Me conmovía infinitamente ese muchacho. ¿Cómo no me pueden pedir que tenga recuerdo de lo malo que él me dijo, cuando lo que recuerdo es lo bueno que ese niño es? Y si esos son los sentimientos míos de alguien que es mezquino, mediocre y poca cosa, ¿ustedes imaginan los sentimientos del Padre que está en el cielo? No, muchachas. El amor de Dios es muy lindo. Los seres humanos disculpamos, excusamos, decimos lo siento, pero Dios en cambio perdona. El perdón es el compromiso de Dios para transformar a su criatura desde dentro, devolviéndole el rostro de la creación, devolviéndole su condición de amado. El perdón vuelve a la criatura una imagen viviente de Dios, un reflejo de su gloria. Y es esto lo que vence al pecado. El pecado arruina la vida del hombre, pero el perdón repara la vida del hombre y lo repara por dentro. Pero lo repara porque es radical, lo repara porque es completo, lo repara porque el perdón es una aceptación completa, gozosa de lo que tú eres. Nosotros en cambio disculpamos cositas y además nos cansamos de disculpar. Está bien, María Isabel, está bien, pero es la segunda vez. Y el Pedro llega y le dice a Jesús: ¿cuántas veces hay que perdonar? 7. Se buscó el número más grande que encontró. Les recuerdo que en la tradición judía el número 7 es el número perfecto. Luego vamos a poner la traducción al colombiano. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Mucho. Y Jesús le responde: no 7, sino 70 veces 7. Traducción al colombiano: no mucho, sino muchísimas veces mucho. ¿Cómo les quedó el ojo? Porque hubo uno que hizo la multiplicación y le decía: mija, le quedan 320. No son 490 veces las que hay que perdonar. 70 veces 7 significa muchísimas veces mucho. Dicho de otra manera, siempre. O con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios: el amor disculpa siempre, confía siempre, espera siempre, aguanta siempre. Menos que siempre no es amor. Por eso lo típico del perdón verdadero es que es siempre, porque es algo de Dios. Cuando perdonamos le pedimos a Dios prestados los sentimientos. Y cuando nos recibimos el don de perdonar, Dios nos concede por un momento su fuerza y su poder. Porque el poder de Dios no es el poder de la vida y de la muerte. El poder de Dios es el poder del perdón. Porque el perdón levanta del fango al otro y le devuelve la vida. Segunda afirmación: el perdón es el amor verdadero. El amor o es perdón o no es nada. Poco ama quien poco perdona. Dios es amor porque es esencialmente amor que perdona. De hecho, el perdón es el límite del amor. Uno ama hasta donde es capaz de perdonar. Amar es darse por vencido, es no querer ya ganar, sino estar dispuesto a perder. Quien está herido u ofendido tiene todo el derecho a guardar resentimiento, pero el perdón renuncia al resentimiento. Y renuncia al desquite, renuncia al orgullo, renuncia al reproche, renuncia a la reparación, renuncia incluso a la justicia. El perdón lo pierde todo con tal de ganar al otro. El perdón es el gran acto de pérdida que Dios hace. Dios se conmueve viendo la postración del hombre
y lo pierde todo para recuperar a ese hombre que lo conmueve. Miren, para que haya perdón se necesitan dos humildades. Se necesita la humildad del que lo pide, pero también se necesita la humildad del que lo da. Porque uno necesita humildad para agachar la cabeza y pedir perdón. Pero el otro, el que perdona, necesita mucha humildad para dar perdón, porque la verdad es que a uno le baila la lengua para desquitarse. Es más, la mayoría de las veces nosotros perdonamos después de una cantaleta. Llega la hija con la cola entre las patas. Mami, me duele mucho haberte gritado. Fui muy grosera. ¿Me perdonas, mamita? Mire, Isabel Cristina, claro que le perdono, no hay ningún problema. Pero mire, mi amor, es que usted se ha vuelto, que a usted no se le puede hablar y bla, 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 bla. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué estás haciendo? Desquitándote, sacándote el clavo, recordándole que tenés orgullo herido y que mientras no satisfagas ese orgullo herido no vas a quedar tranquilo. En cambio, ¿qué hace Dios? Uno llega con la cola entre las patas delante de Dios y Dios perdona, punto, y se acabó. Ahora lo vamos a ver al final. Sin reproches, sin cantaletas, sin exigencias, sin condiciones, sin recordarte que ya llevamos como 5 veces y vos volvés a caer en la misma. ¿Se han dado cuenta? A mí me llama mucho la atención una cosa. Padre, vengo a confesarme. Lo que pasa es que con mucha vergüenza porque siempre es lo mismo. Yo no sabía que uno tenía que ser creativo en los pecados para poder llegar cada vez que uno va a confesar con uno nuevo. Padre, me estoy superando. ¿Se acuerda que la última vez robaba? Ya no robo, mato. Voy más bien que hasta ahí. ¿Qué creen, pelados? Miren, muchachos, la vida es una lucha no con un montón de pecados. La vida normalmente es una lucha con uno, con un pecado, el de uno. El gran problema que uno tiene. La mayoría de nosotros somos gente muy buena con un gran problemita, y el problemita no nos abandona. Y cuando uno cree que ya lo superó, vuelve a salir, vuelve a aparecer. Cuando yo llevaba como 3 meses tranquilo, cuando ya llevaba 5 años, vuelve a aparecer. La vida de uno es la pelea con una gran dificultad. Para algunas personas esa gran dificultad es la soberbia. Para otras personas es la envidia, para otras personas es la rabia, para otras personas es la promiscuidad sexual, para otras personas es lo interesadas que son, para otras personas la gana de plata. Cada uno diferente, porque somos diferentes. Pero no crean que la vida es una pelea con muchas fallas. Es una pelea con una gran falla de las que salen los demás, con un gran problema del que se derivan los demás. Y uno no tiene que ser creativo, claro que sí. Uno vuelve herido siempre con la misma herida. Y cada vez que uno vuelve herido con la misma herida, Dios simplemente me ama. No me lleva cuenta, no me dice, pero ya van como 6 veces, hermano, yo veré, es que yo tengo mi capacidad de aguante. Esas bobadas son las bobadas que nosotros decimos. Esas bobadas no las dice Dios. ¿Ustedes creen que Jesús le dijo a Pedro: oíste, no podías negar una vez, tenías que negar 3? ¡Qué liguita, hermano! Y claro, la debilidad de Pedro era justamente esa. 3 veces pecó, y entonces Jesús 3 veces le preguntó por el amor, porque lo que repara el corazón es el amor. Fíjense la delicadeza de Jesús. Nunca le dijo: oíste, Pedro, mira, yo te voy a entregar la iglesia, pero necesito que no la vuelvas a embarrar. ¿Puedo confiar en vos? Sí, maestro, tranquilo. Pero ¿qué garantía me das? Nada, esa no fue la conversación. Se lo llevó aparte y le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos.
Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Lleva a pastar mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Punto. Amor, muchachos, amor. Lo único que repara un corazón herido por la negación es el amor. Y eso es justamente lo que hace Jesús. Va y repara el corazón adolorido de su amigo. El perdón es el amor verdadero. Tanto es así que el límite del amor es el perdón. Uno ama hasta donde perdonó. Donde ya no pudo perdonar, se acabó el amor. Mírenlo bien. Esa gran amiga que ustedes tuvieron y que ya hoy no es la gran amiga, es porque hubo algo que ya no pudiste perdonar o que ella no pudo perdonar. Ese hermano con el que no te volviste a hablar, fíjate bien, fue algo que ya no se pudo perdonar. Esa relación de pareja se acabó el día en que él o ella hicieron algo que no se pudo perdonar. El límite es el perdón. Si usted corre el límite, se agranda el amor. Mientras más perdone, más grande es el amor. Mientras menos perdone, más chiquito es el amor. A mí me dan pesar las parejitas de hoy. Creen que el amor se fabrica en el catre. Sí, viven convencidos, de verdad. Pregúntenle a la hija adolescente de ustedes o al pelado adolescente. Ellos creen que el premio mayor del amor es hacerlo. Están convencidos de eso. Es una de las mentiras que les ha dicho la sociedad en la que viven. Que el premio mayor del amor es tener sexo. ¡Ja! Miren, el sexo es un despernanque ahí que duró un rato. Y después de ese rato se pueden maltratar, se pueden golpear, se pueden ofender. Es más, se pueden maltratar mientras tienen sexo. ¿Cuántas mujeres en Colombia viven con su violador y le tienen que decir papito? No, el premio mayor del amor es el perdón. Y ojalá las parejitas de hoy, las energías que gastan para tener sexo, las gastaran para aprender a dialogar. Y las gastaran para aprender a abrir el corazón el uno delante del otro. Y sobre todo, gastaran las energías en aprender a perdonar a la otra persona y a aceptarla. No perfecta porque no es perfecta, sino como es. Porque el amor verdadero es aceptar al otro como es. Porque el otro nunca jamás será como tiene que ser. La gente no es como a uno le gusta, la gente es como es. Dios no nos ama como fuimos, ni como seremos algún día, ni como tendríamos que ser, sino que Dios nos ama como somos. El amor verdadero o es perdón o no es nada. Es el gran amor. Y la gente gasta amor en otras cosas. La gente cree que el amor son las palabras bonitas. Hombre, las palabras bonitas son fáciles de decir. Hoy vos y yo nos llevamos bien. Y como hoy vos y yo nos llevamos bien, entonces te digo palabritas bonitas. Oh, tú eres la luz que alumbra mi vida y hasta te llevo serenata y te canto. Yo te quiero, yo te adoro. Tú eres la vaca y yo soy el toro. Porque claro, porque cuando todo sonríe y cuando todo marcha bien, a uno le alborota la poesía. El amor no son las poesías, ni las ternuras, ni las caricias, ni nada de eso. El amor es que cuando me fallas y me haces daño y me destruyes, te perdono. Ahí sí hay amor. Porque es grandísimo el sapo que me tengo que tragar. ¿Y saben por qué me trago ese sapo? Porque me gustaría sacarme el clavo. Me lo trago porque te amo. Y solamente ese día te demuestro cuánto te amo. Dios tendría todos los argumentos del mundo para decirnos más de una cosa. ¿Ustedes se imaginan donde Dios nos quisiera echar cantaleta? Es que la eternidad le queda corta para decirla. Y no solamente eso, es que usted mire lo que hizo. Además, como él todo lo ve, no solamente lo que uno hizo, lo que pensó.
Porque Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Se imaginan qué tal que Dios gastara tiempo en reprochar, pero Dios se traga el sapo y nos ama? Simplemente perdona. Tercera afirmación: el perdón implica superar la justicia. Miren, lo que los seres humanos llamamos justicia es una manera elegante de hablar de venganza. Nos llenamos la bocota diciendo la palabra justicia, pero en verdad, detrás de la palabra justicia se esconde una palabra menos elegante: venganza. Que se pudra en la cárcel. ¿Ven? Eso es venganza. Ese desgraciado mató a mi mamá. Que se pudra en la cárcel. Me contaban el otro día una cosa. Ya les había comentado que estuve dando una conferencia en la cárcel de Bellavista. Fue una experiencia preciosa. La manera como los presos atendieron a la conferencia, la manera como me acogieron, la manera como escucharon, impresionante. Qué hombres tan maravillosos. Pecadores, claro que sí, pero hijos de Dios también. Y cuando por la tarde estaba en el canal de televisión, me decía uno de los compañeros de Televida: y sabe, padre Juan Jaime, una cosa bien curiosa, que a la única campaña a la que no responde la gente es a la campaña para conseguir cosas para la cárcel. Qué curioso. ¿Y saben por qué? Porque nosotros a ellos no les perdonamos. Vamos a recoger lechita para los niños. Sí, los niños sí se los merecen. Uy, lechita para los niños. Cositas para los viejitos. Cositas para los viejitos. Unas sillitas para los presos. Esos hijos de madres que se sienten en el suelo. Es que yo tenía una Toyota y me la robaron. Es que yo tenía una finca y no pude volver a ella. Es que yo tenía un hermano y me lo entregaron a cuchilladas. Es que tal. Y guardamos la rabiecita bien rica y bien sabrosa aquí, bien caliente. Es más, ¿cómo se tratan una pareja que se están separando? Se separan, solamente eso. No, se declaran la guerra y se quieren destruir el uno al otro. Es más, la señora le da instrucciones a su abogado: quítele todo. No descansaré hasta ver a Omar Clavijo arruinado. Quítele todo. Y saber que un día le dio piquitos con esa boca. No crean el cuento. Los seres humanos no buscamos justicia. Los seres humanos desde el comienzo de los tiempos buscamos venganza. El primer código que tuvo la humanidad fue el código de Hammurabi. Y el código de Hammurabi establecía: ojo por ojo, diente por diente. Tú me sacas mi ojo, yo te saco el tuyo. Tú me quitas mi diente, yo te quito el tuyo. Tú me matas mi hermano, yo te mato tu hermano. Tú me robas, yo te robo. Tú me haces daño, yo te hago daño. Y empatado el partido. De ahí viene la imagen de la balanza. La justicia se representa con una balanza. ¿Por qué? Porque cuando tú me haces daño, se rompe la balanza. Pero cuando sufres daño, se recupera el equilibrio. Tú rompiste la balanza cuando me robaste, pero el equilibrio se recupera cuando pagas 5 años de cárcel. Ahora sí quedé contento. ¿Se han dado cuenta que cuando hay ejecuciones en los Estados Unidos, los familiares de las víctimas van a ejecución para ver cómo le aplican la inyección letal a esa mortecina? Y ahí están las familias. Y quítenle a muchos estados gringos, tan civilizados ellos son los adalides de los derechos humanos en el planeta Tierra, el país de la libertad. Quítenles a varios estados la ejecución, la pena de muerte, a ver si pueden. Y no se la quitan. ¿Saben por qué? Porque creen en la venganza, porque creen en eso que llamamos
justicia. Que se pudra en la cárcel. Y muy cristianos que somos, cristianísimos, que se pudra en la cárcel. Por eso, cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo que Dios es vengador. Dios no es vengador. Lo voy a decir así de claro. Dios no es justo, Dios es misericordioso, que es muy distinto. Hay varios relatos donde eso aparece con mucha claridad. No tengo esta noche tiempo para hablar de todos, pero voy a comentar simplemente dos. El primer relato es un libro que está en el Antiguo Testamento, es el libro de Jonás. Jonás es un profeta mediocre. Dios le da una misión. La misión es ir a la gran ciudad de Nínive y anunciar que va a ser destruida. Jonás escapa, sale la ballena, todo eso. Abreviemos, pasemos rápido las imágenes. Y al fin Jonás va a Nínive y empieza: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y sucedió lo que Jonás no se imaginó. Todos, del rey en adelante, todos se arrepintieron de sus pecados. El rey se bajó del trono, se sentó en el piso, se quitó las vestiduras reales, se vistió de traje de penitencia, se echó ceniza sobre la cabeza y proclamó un decreto mandando a todos, incluidos los animales, que hicieran penitencia a ver si Dios se arrepentía. Mientras tanto, Jonás se fue para un montecito a contemplar la destrucción de la ciudad. Y como estaba haciendo mucho sol, Dios hizo crecer un arbolito para taparle la sombra. Pero para fregarle la vida mandó un gusano que comió el arbolito. Y en ese momento Jonás cayó en la cuenta de lo que pasaba. Se dio cuenta de que Dios se arrepentía, que ya no iba a cumplir la amenaza. Y adivinen qué le dolió a Jonás. El ego. Porque un profeta al que no se le cumplen las profecías queda en ridículo. Y a nadie le gusta hacer el ridículo. Y entonces Jonás está histérico. Y llega en medio de la histeria y dice: es preferible morir que vivir. Mírenle lo bravo que está. Se está deseando la muerte. Es preferible morir que vivir. Y llega Dios y le dice: y todo eso por un arbolito. Por un arbolito que vos no plantaste, que vos no cultivaste. Y vos te lamentás por un árbol y yo no me puedo lamentar por Nínive, la gran ciudad llena de hombres y mujeres. ¿Saben qué es lo más impresionante de Dios? Que Dios es un arrepentido. Dios se arrepiente de las amenazas y no las cumple. Es más, se van para el libro del Génesis y encuentran que Dios va y le dice a Abraham: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, que son muy malos. Y Abraham empieza a negociar con Dios: hombre, y si hay 50, imagínate que hay 50 hombres buenos, ¿no perdonas la ciudad? Y Dios dijo: sí, por amor a los 50 perdono la ciudad. Y Abraham llega y dice: y si faltaran 5 para los 50, y Dios le dice: por amor a los 45 perdono la ciudad. Y si no hubiera sino 30, por amor a los 30 perdono la ciudad. Y si no hubiera sino 20, por amor a los 20 perdono la ciudad. Y si no hubiera sino 10, por amor a los 10 perdono la ciudad. Y el bobo de Abraham no le ocurrió decir: y si no hubiera sino 1. Es que se le debía haber ocurrido, porque les cuento que hubo una tarde en la historia de la humanidad. Era el viernes 14 del mes de Nisán, y a las 3 de la tarde de ese viernes, sobre la faz de la tierra solo había un inocente, y Dios perdonó a la tierra por uno, por amor a uno. Así de bello es el amor de Dios. Dios no es justo. No le pidan a Dios que sea justo. Dios es misericordioso. Imagínense que había un hombre muy bueno en un pueblo, y ese hombre muy bueno iba todos los días a rezarle al Cristo.
Y como le dolía mucho ver al Cristo, un día le hizo un negocio: cambiemos de lugar, vos vivís mi vida y yo me quedo ahí escuchando las oraciones de la gente. Y un día el Cristo le hizo caso. Bueno, pero una condición: veas lo que veas, nunca podés hacer nada. Listo, Señor. Y él ahí crucificadito. Y llegó un señor a rezar y se le quedó la billetera y él callado. Y llegó un pelao a rezar y agarró la billetera y él callado. Y volvió el señor de la billetera y vio que la billetera no estaba y él callado. Y el señor se dio cuenta que el último que había salido era ese pelao y se fue detrás del pelao y él callado. Y vio que el tipo saca un revólver para matar al pelao y él no, el pelao no tiene la culpa, porque en verdad el pelao no tenía la culpa. No era el pelao el que había llevado la plata, era otro pelao. Y entonces él llegó: no es ese niño no fue, es otro que va allá. Ahí mismo se devolvió Jesús y le dijo: ve, no serviste para el trabajo. Te cuento una cosa: la billetera del tipo estaba llena de una plata, mala vida, porque era la venta de una mujer, la venta de un ser humano. El que se la llevó la necesitaba, porque su familia lleva mucho tiempo sin comer y de ese dinero dependía que comieran. Y el muchacho al que vos no le dejaste pegar los balazos, si le hubieran pegado los balazos, habían tenido que llevarlo a la clínica y no iba a ser un viaje en el que iba a morir. Pero gracias a vos hizo el viaje y ya está muerto. ¿Ves por qué yo me quedo quieto? Porque yo sé el desenlace y vos no lo sabés. Yo soy el que sé que al final siempre hay salvación. Muchachos, Dios no es justo, Dios es misericordioso. Si eso se lograban hoy, algo logré esta noche. Tercero, cuarto, el perdón es el gran regalo del amor. Es el único regalo verdaderamente grande. La gente gasta para hacer regalos que no valen tanto. Mi amor, te compré una lavadora. Me perdona, pero la lavadora, la pobre señora, se la merece. Luego el regalo, a la larga usted lo estaba debiendo. Nosotros creemos que un viaje, que una joya, que una llevada a comer en el restaurante más costoso, que esos son grandes regalos. Sí, son regalos, pero no son el más grande regalo. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo ese regalo uno se lo merece. Sí, por ejemplo, si ustedes esta noche quedan muy contentos con la charla, tan querido el padre Juan Jaime, una noche tan fría, se vino para acá a Río Negro a aguantar frío y todo, con lo contento que estaba él con sus papitos y tal, y además hizo su mejor esfuerzo, habló y habló y habló y tal y esto, porque podía haber salido de nosotros ahí con 4 bobadas, no, y tal, todo lo hizo bien. Entonces ustedes se reúnen y hacen una vaquita para que, sí, no, de verdad, hicieron una vaquita y le llegan a Rodrigo: vea, don Rodrigo, aquí están estos 100,000 pesitos para que ahora paren en el rancherito y que el padre se coma una punta de anca con mazamorra. Hombre, yo no les niego, yo quedo muy conmovido, muy conmovido. De verdad, muchas gracias. No, y además se deja venir el padre Freddy. Se deja venir el padre Freddy con una botella de whisky sello negro y se la da a Rodrigo: vea, para que le dé al padre ahora.
no se la dé todavía para que, sino cuando ya llegue a la casa y tal, y yo, no, pero Dios mío, ¿qué es esto? No se hubieran molestado, pero en el fondo me lo merezco. La verdad. Pero si yo hubiera sido bien rata con ustedes, y ustedes aquí desde las 6 de la tarde llenando este sitio, y yo me digno aparecer a las 7:30 y además de mal genio, y cuando llegan fírmeme acá, que le firme su abuela, yo no voy a firmar nada, y bien ampón y bien malaclasudo, y llega y presenta a Rodrigo y yo le digo, esto no va a ser de 2 partes, vamos a hacer solo una parte y yo termino rapidito que me tengo que ir a ver serenata. Y llego yo y hablo así como sin interés y tal, y si no les gustó maluco también es bueno y adiós pues que me fui. Bien malaclasudo. Y si a pesar de lo malaclasudo me monto en el carro con Rodrigo, bueno pues vámonos de aquí de este pueblucho, ya. Y vamos en el carro y llega Rodrigo, ves que la gente recogió una platica para que te llevara a comer una punta de anca. ¿Ustedes imaginan lo que me empieza a saber esa punta de anca a mí? Qué gente tan buena, Dios mío, y yo como fui de malo. Es más, me devuelvo a darle la charla ahora sí. Porque es que un regalo que yo no me merezco, porque es que si me lo merezco, me lo merezco. Si el niño es buen estudiante, bien querido, usted le dio unos tenis Reebok muy caros, pero el niño los ganó. Pero si es bien maqueta, bien de todo y bien, y usted llega y le da un regalito a ese niño, esos tenis le pesan más, porque es un regalo inmerecido. Exacto, pelaos, eso es el perdón. Es el único regalo que uno nunca se merece. Todos los demás regalos a lo mejor me los merezco, pero el único regalo que te aseguro que no te mereces es que te perdonen. Por eso es que cuando uno se deja perdonar por Dios, se da cuenta al fin de cuánto Dios me ama. Al fin dejo a Dios mostrarme su amor, porque fue el único regalo que yo no me gané. Los demás regalos a la larga uno se los gana, uno se los ha luchado, pero este regalo todo lo contrario, yo me luché nunca a recibirlo y sin embargo Él me lo dio y es la prueba gigante de su amor. Si algún día quieren dar un regalo grande, regalen perdón. Nunca podrán dar un regalo más grande que el perdón. Y quinto, el perdón es el signo claro de cuánto valemos para Dios. Miren muchachos, se los voy a poner de esta manera. En el mundo antiguo, en el mundo hebreo, había actos que tenían que hacer los discípulos por su maestro. Todo maestro tenía unos discípulos y esos discípulos tenían que preocuparse del bien del maestro. Por ejemplo, llevarle comida, llevarle de beber, prepararle la dormida, estar pendientes de él. Pero había una cosa que los discípulos no hacían jamás por su maestro. Y eso que un discípulo jamás hacía por su maestro era lavarle los pies. Porque lavar los pies era un acto tan infame, tan humillante, que los discípulos jamás lavaban los pies de sus maestros. Más aún, si ustedes miran en el libro del Génesis, verán que hay un día en que Dios va a visitar a Abraham. Y Abraham sale al encuentro de Dios y le dice: si he encontrado gracia delante de ti, no pases de largo. Entra en mi casa, que yo te acogeré. Y Abraham saca agua para que Dios se lave los pies, pero no le lava los pies. Saca el agua y láveselos usted solito. Y es Dios. Y sin embargo Abraham no lavó los pies. En cambio, cuando Jesús se sentó a cenar con sus discípulos, se quitó el manto, se amarró una toalla, cogió una ponchera y una jarra con agua
y se arrodilló a los pies de sus discípulos para lavarle los pies. ¿Quieres conocer el rostro de Dios? El rostro de Dios es un Dios que está de rodillas lavándote los pies. Estamos en el año 2007. Hoy en día no caminamos por caminos de tierra descalzos. Y sin embargo, todavía hoy en día escondemos con pudor y con vergüenza los pies. Pues muy bien, devuélvanse 20 siglos a la época en que no habían ni zapatos, ni medias, ni talco, ni deopiés, ni nada por el estilo. A la época en que es humillante estar delante del otro lavando los pies. Y cuando Jesús hizo ese signo, lo hizo para que nos diéramos cuenta que ese es Dios, que ese es tu Padre. Siempre decimos que Dios está arriba en el cielo. Tenemos el Dios que no es. Dios está abajo en el suelo, lavándote los pies. Cuentan que estando San Jerónimo en el desierto de Siria y hallándose en una gran depresión, vio a Jesús crucificado. Jerónimo se arrodilló ante él y se golpeó el pecho. Jesús desde la cruz le sonrió amablemente y le dijo: Jerónimo, ¿qué tienes para darme? Jerónimo respondió enseguida: Señor, mi soledad en el desierto, la dureza de esta vida apartada, mi existencia llena de sacrificios. El Señor le agradeció con cariño y le preguntó de nuevo: ¿qué tienes para darme? Sin dudarlo, Jerónimo hizo un recuento de todo lo que él hacía buscando ser recto y santo. Señor, mi ayuno, mi hambre, mi sed, mis largas jornadas de oración, las noches en vela rezando, la falta de una mujer, la pobreza absoluta. Jesús volvió a agradecerle, pero repitió la pregunta: ¿qué tienes para darme? Jerónimo continuó enumerando todo lo que él hacía por amor al Señor, mientras Jesús insistía en repetir una y otra vez la misma pregunta. Al final, a Jerónimo se le acabaron los argumentos y dijo rendido: no, Señor, no tengo nada más que darte. Entonces Jesús lo miró colmado de amor desde la cruz y le dijo: has olvidado lo más importante. Regálame tus pecados para que yo te pueda perdonar. Dios es Dios justamente cuando perdona. Dios realiza lo más Dios de Dios justamente cuando perdona. Por eso todas las veces que no dejamos a Dios ser perdón, le estamos impidiendo a Dios ser Dios. El gozo de Dios es perdonar. La vida de Dios es perdonar. Todo lo que mueve la existencia de Dios es perdonar, porque el Dios verdadero no está arriba en los cielos, sino que está abajo en el suelo, lavando nuestros pies, transformando nuestra vida, limpiando nuestro ser. ¿Qué se necesita para vivir el perdón? Les voy a dar las clavecitas. Miren, muchachos, para vivir el perdón uno necesita, y esto lo podemos empezar a vivir esta misma noche, para que empecemos a disfrutar ya hoy del perdón. Primero, para vivir el perdón necesitamos tomar conciencia de que somos pecadores, dejar de creer que somos tan buenos y empezar a pensar que somos pecadores. Dios no puede perdonar santos. De hecho, les adelanto una cosa: un santo nunca sabe que es santo. Es más, el santo que cree que es santo no es santo. Todo lo contrario, el santo se cree pecador. Y por eso se cuentan historias de santos que se confesaban todos los días.
Y entonces uno dice, ay, qué santico tan piadoso no, tan pecador que se sentía. Porque cuando uno tiene el corazón lleno de Dios, los pequeños defectos se ven grandes. En cambio, cuando uno está lejos de Dios, hasta los más grandes pecados se ven chiquitos. No, si yo no he matado sino a 5. Eso es lo típico de la persona empecatada. Lo típico de la persona llena de pecado es que no se ve pecadora. Por eso, para colaborarle a Dios en el perdón, el primer paso es que uno reconozca que es pecador. Y reconociendo que es pecador, reconociendo realmente que uno es pecador, entonces recibir el perdón de Dios. Y para recibir el perdón de Dios es necesario poner todos los medios para vivir un perdón perfecto. ¿Cuáles son los medios para vivir un perdón perfecto? Vivir el sacramento de la reconciliación para recibir el perdón de Dios y el perdón de la iglesia. Vivir el diálogo con las personas a las que he ofendido para recibir el perdón de los demás. Y entrar dentro de mi corazón para acogerme, aceptarme, para darme el perdón a mí mismo y reconciliarme conmigo mismo. Esos son los pasos para disfrutar del perdón. Primero, sentirme pecador, y sintiéndome pecador, arrepentirme, y después vivir un perdón perfecto. El perdón de Dios, el perdón de los demás y el perdón de mí mismo. Y entonces, ya de ahí en adelante, goce. Ya de ahí en adelante, quítese ese mundo que lleva en la espalda. Ya de ahí en adelante dése cuenta que la vida no es una carga. Y ya de ahí en adelante dése cuenta que la vida no es triste y que la condición humana no es triste. Ya de ahí en adelante levante la cabeza, sonría, alégrese. Y no porque todo sea perfecto o porque yo jamás en la vida me haya equivocado, sino porque Dios sí es precioso y con su perdón el desierto se ha vuelto un jardín y la noche se ha llenado de luces, de tantas luces que parece pleno día. Entonces sí, después del perdón, a gozar, a descansar, al fin, a ser felices. ¿Qué es lo que deja en el corazón el perdón? El perdón deja, recuerdan que yo les había dicho que el pecado dejaba tristeza, que dejaba un sentimiento de estar perdido, que dejaba vergüenza y debilidad. Eran las 4 cosas que dejaba el pecado. Pues muy bien, ¿cuáles son las 4 cosas que deja el perdón? Las 4 cosas que deja el perdón son: primero, sentimiento de haber vuelto a encontrar el camino. Todo el que vive el perdón inmediatamente se da cuenta que volvió al camino. Estaba perdido, ahora ya volvió a encontrar. Segundo, alegría. Se va la tristeza y llega la alegría. Muchas veces cuando uno termina de confesar, la persona le dice a uno: ay, padre, qué descanso. Claro, vos de bobo que te estabas perdiendo esta oportunidad. Tercero, en vez de vergüenza, ¿qué te deja el perdón? El perdón te deja humildad. Y la humildad es un sentimiento de cuánto vales a pesar de lo poquito que sos. Pero deja ese sentimiento de una humildad tranquila y gozosa. Y cuarto y último, el pecado deja un sentimiento de profunda debilidad. En cambio, el perdón da fuerza y se siente uno capaz de enfrentar el desafío de la vida. Ese es el gran fruto del perdón. Todavía no me explico por qué hay gente que se quita la oportunidad de vivir algo tan grande y tan bello como el perdón. No te demores más. Fíjate con cuánto amor te está buscando. Fíjate con cuánto amor llama a tu puerta. No esperes ni un día más. Ábrele la puerta. Entonces será el abrazo y todas las lágrimas serán curadas y todas las heridas sanadas, porque Él quiere estar a tus pies lavándote para que puedas volver a ser feliz.
Y termino con un texto que ustedes se conocen y ojalá tuviera tiempo para mirarlo ampliamente con ustedes. Comienza el texto de esta manera: un padre tenía 2 hijos. ¿Recuerdan que había un padre que tenía 2 hijos? Pues uno de esos hijos era impuro y el otro de esos hijos era fariseo. ¿Por qué sabemos que el uno era impuro? Miren lo que pasó. El hijo menor le dice al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le da la herencia. Y el hijo se va a un país extranjero. Se los voy a leer rápidamente. Un padre tenía 2 hijos y el menor le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Luego el padre se la dio y él, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo como un perdido. Cuando se lo había gastado todo, vino un hambre terrible en aquella tierra y empezó a pasar necesidades. Fue entonces y se puso al servicio de uno de los naturales de aquel país, que lo mandó a sus tierras a cuidar cerdos. Le entraban ganas de comerse las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Ahí tienen la historia de ese muchacho. ¿Recuerdan que les dije que 7 era el número perfecto? Miren las impurezas de este muchacho. Primera impureza: quiere la muerte del padre porque le dice: dame ya la herencia, es decir, morite pronto. El problema no es pedir la herencia, el problema es pedirla con el padre vivo, porque de alguna manera es desearle la muerte al padre, y eso es faltar contra el mandamiento de honrar a padre y madre. Primera impureza: la falla contra el padre. Segunda impureza: se va a vivir a un país extranjero. El país extranjero en la cultura hebrea es impuro. Tercera impureza: lleva la vida de un perdido. El hermano mayor después nos aclara en qué consiste la vida de un perdido: se gasta el dinero con prostitutas. Cuarta impureza: pierde la fortuna. En Israel, el que tiene dinero y lo pierde es signo de que ha faltado contra Dios y que Dios le ha dado la espalda. Quinta impureza: se pone a cuidar cerdos, y les recuerdo que el cerdo es un animal impuro. Sexta impureza: quiere comer lo que comen los cerdos, es decir, compartir la mesa de los cerdos. Y el que comparte la mesa comparte la condición y comparte la intimidad. Quiere volverse un cerdo. Y séptima impureza: ni siquiera puede comer lo de los cerdos porque nadie se lo da. Es decir, es menos que un cerdo. Por lo tanto, el hijo pródigo no es simplemente un hijo malvado. El hijo pródigo es un impuro, 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 plenamente impuro. En cambio, el otro hijo es un fariseo cumplidor que siempre ha cumplido la ley. Y ahora vean la reacción del padre cuando el hijo regresa. No le gasten tiza a que el hijo se arrepintió, pobrecito. El arrepentimiento es poquita cosa. Lo que pasa es que está pasando hambre y dice: me voy a volver para la casa de mi papá para que me den comida. Para que me den comida me va a tocar decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero no crean que el pelado ha caído en la cuenta de todo. Es simplemente un primer paso, no más que un primer paso. Pero a Dios con ese primer paso le basta. Y miren todo lo que sucede. Se puso en camino a donde estaba su padre. Estando todavía lejos, su padre lo vio. No es el pelado el que ve al padre, sino el padre el que ve al muchacho. Y se enterneció y salió corriendo. No es el hijo el que corre hacia el padre, sino el padre el que corre hacia el hijo. ¿Y saben por qué? Porque el pecado pone una distancia tan grande que el único que la puede recorrer es Dios. El hijo intenta llegar al padre, pero no alcanza. Y no alcanza porque camina y camina y el horizonte se hace cada vez más lejano.
Por eso el que tiene que recorrer esa distancia es el padre, y el padre sale corriendo. ¿Quién de ustedes, si su hijo les hace daño y les hace plenamente daño, absoluto daño, 7 veces daño, quién de ustedes sale corriendo a buscar al hijo? Mínimo se hacen de rogar, mínimo se hacen los importantes. Está bien, Juan Manuel Ignacio, está bien, le voy a dar otra oportunidad, pero yo veré, ni crea que lo voy a volver a matricular en la universidad. Por el momento va a ir conmigo a trabajar al taller, y desde abajo va a arrancar desde los oficios más humildes, y cuando me demuestre que cambió, entonces tal vez. Así somos los seres humanos. Pero miren lo que hace Dios. Lo vio de lejos y se enterneció, salió corriendo, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Y es un impuro, y a los impuros en Israel no se les puede tocar, pero el padre no solo lo toca, sino que lo besa. Y me parece a mí que lo besa en todos los lugares donde ese joven se hizo daño. Un beso donde te besaron las prostitutas, y un beso donde te golpeó la maldad. Un beso en el alma donde se te destruyó la inocencia, y un beso en el lugar donde dejaste de ser mi hijo para que vuelvas a ser mi hijo. Y el padre lo llenó de besos. Y el muchacho dice la frasecita que había preparado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre no lo deja hablar más, sino que dice: aprisa, saquen el mejor traje y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y mátenlo, y celebremos una fiesta, porque este hijo mío se había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Saben qué significa el vestido? Lo viste para la fiesta, para unas bodas. ¿Qué significa el calzado? El calzado significa la dignidad de hijo. Le devuelve la estatura de hijo de él y le pone un anillo. Y el anillo, ¿saben qué significa? La confianza de entregarle de nuevo el poder en la hacienda, porque con ese anillo se hacen las transacciones. Le devuelve todos sus derechos, manda matar el ternero cebado y comienza una fiesta muy alegre. La mayoría de los hombres somos tristes, y lo más triste, creo yo, es que muchísimos hombres vivimos nuestra relación con Dios en una gran tristeza. Nos acercamos a Dios en la tristeza y nos unimos en unas lágrimas tristes delante de un Dios triste. Y repasamos la historia de nuestras tristezas, y repetimos con dolor lo tristes que estamos por la triste vida que llevamos guardada en nuestros secretos, en esas cosas inconfesables, incontables, llenas de dolor, que guardamos tristemente en el baúl más triste de nuestro corazón. Pero Dios, el Dios verdadero, no es triste. Déjate poner el vestido de fiesta, déjate poner el vestido para las bodas, déjate que te ponga el calzado que te devuelve el ser hijo de Él, el ser hija de Él, y que te ponga el anillo con el que te devuelve todos tus derechos. Y Él ha matado un ternero para celebrar una fiesta, una gran fiesta, una hermosa fiesta. ¿Quién fue el que más lamentó el regreso del hijo pródigo? El ternero cebado, porque lo mataron. Ahora yo les pregunto, ¿saben de alguien que haya matado lo más bello y valioso que tenía en su vida para celebrar un banquete con los hijos que volvieron después de haber pecado?
¿Saben de alguien? ¿Recuerdan que cada vez que celebramos la Eucaristía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que Dios ha permitido que su Hijo, el Cordero inocente, muera para que tú tengas un banquete. Luego, todo lo que se ha narrado en esta parábola es verdad. Volvemos todos de lejos, porque todos somos, sin excepción, todos somos niños perdidos. Todos somos niños extraviados, pero Él ha corrido hasta nosotros, ha corrido la más larga de las distancias, se nos ha echado al cuello, nos ha cubierto de besos y entre beso y beso ha ido sanando todas y cada una de nuestras heridas. No hay herida tan grande que no tenga cura, no hay dolor tan grande que Dios no pueda transformar, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Se acabó la tristeza, se acabó el dolor, comienza la fiesta. Dios es perdón, Dios es amor, y esta fiesta no la acaba nadie, nunca, jamás. Es la fiesta de la eternidad, es la fiesta del amor que nunca termina. Tú eres el invitado y Él es el amor. Y termino con las palabras del apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Hermanos, todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió consigo a través de Cristo y nos encomendó el servicio de la reconciliación. Quiero decir que Dios, mediante Cristo, estaba reconciliando el mundo consigo, cancelando la deuda del pecado humano y poniendo en nuestras manos el mensaje de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, y es como si Dios a través de nosotros les exhortara: por Cristo se lo pido, déjense reconciliar con Dios. Al que no tenía nada que ver con el pecado, Dios lo cargó con el pecado para que nosotros por su medio obtuviéramos la justificación de Dios. Sí, todo esto es invento de Dios, es la locura de Dios. Dios es un loquito de amor, y ese loquito de amor envió a Cristo para reconciliarnos con Él, para que ya nunca más haya enemistad, sino paz. Eso es lo que significa en la campiña de Belén ese canto que cantaron los ángeles en una noche maravillosa en la que el niño de la paz nació. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que Dios tanto ama. Y es que cuando Dios vino al mundo, no vino para juzgar al mundo, vino para sellar la paz con nosotros. Y esta es la paz de Dios, que Él nos ha dicho que no tiene nada en nuestra contra, que Él nos ha dicho que lo único que tiene para darnos es su amor. Y la próxima vez que quieran mirarlo a los ojos, miren muy bajito, porque lo encontrarán tirado en el piso, lavándoles los pies. Dios del amor, Señor de la misericordia, que nos amaste infinitamente en Cristo Jesús, mira a estos hermanos y hermanas reunidos hoy acá, reunidos hoy aquí para escuchar esta charla. Que no escuchen la charla, sino que escuchen tu voz, y que escuchando tu voz se dejen encontrar por ti,
se dejen abrazar por ti, se dejen besar por ti. Dios del amor y de la misericordia, quédate con nosotros, duerme esta noche con nosotros y regálanos una noche que al fin sea de paz. Mañana será el nuevo día y todo será luz. Porque mañana es domingo, el día de la resurrección. No, es que no existe la muerte, solo existe la vida. No existe el rencor, solo existe el perdón. No existe el odio, solo existe el amor. No existe el mal, solo existe Dios. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.